Fundación Cana presenta el siguiente artículo. Dolor y cannabis, evidencia o experiencia. Por Carlos Goicoechea, catedrático de Farmacología, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. El dolor, como enfermedad crónica reconocida en el último catálogo internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, puede ser definido como primario o secundario, es decir, puede ser la consecuencia de una alteración fisiológica demostrada, secundario, o bien tener un origen no determinado, primario. En cualquier caso, sea primario o secundario, cada vez hay menos dudas de que el dolor crónico, es una enfermedad y como tal debe ser abordada de forma individualizada, sin dejar de tratar, por supuesto, la patología que lo originó. El abordaje del dolor crónico no es sencillo, no puede serlo. Se trata de una enfermedad en la que confluyen factores fisiológicos, claro está, pero también factores psicológicos. Y también factores económicos, sociales y culturales. Y ello supone que si no se abordan todos ellos de forma simultánea, es muy posible, casi seguro, que el resultado final no será el esperado. Pero no es fácil, no estamos preparados, no tenemos ni el hábito ni la estrategia, ni las herramientas necesarias para hacer un abordaje desde todos estos puntos de vista. Para entender la complejidad del abordaje y tratamiento del dolor, es necesario hacer un breve repaso del sistema nociceptivo y de los cambios fisiopatológicos que se producen como consecuencia de un estímulo nociceptivo mantenido en el tiempo. Diferenciar dolor y nocicepción es muy importante a la hora de entender la capacidad que tenemos desde un punto de vista farmacológico para modular el dolor. Sistema nociceptivo y dolor. La presencia de un estímulo nociceptivo nos indica que algo no funciona correctamente. Ese algo puede ser externo, un pinchazo, una quemadura, o interno, una fractura o una infección. En ambos casos, el organismo dispone de un sistema muy especializado que detecta, transmite y modula, en cierta medida, esa información que refleja un estímulo potencialmente dañino. Es el sistema nociceptivo. Está formado por neuronas que envían el mensaje a la médula espinal y desde ahí hacia el cerebro. En el cerebro se identifica la localización e intensidad del estímulo. Este adquiere sus componentes emocionales y al llegar a la corteza prefrontal, la información se hace consciente y se convierte en dolor. Existen sistemas endógenos de control del dolor, neuronas que son capaces de modular la transmisión de la señal nociceptiva para disminuir la intensidad con la que el mensaje alcanza el cerebro. Estos sistemas se localizan en la médula espinal. Algunos forman parte de circuitos locales medulares, pero en otros casos son vías que se generan en el cerebro, neuronas que de forma descendente llegan a la médula para frenar la comunicación nociceptiva. Estas vías descendentes no se pueden activar de forma voluntaria, pero sí pueden estimularse mediante el ejercicio físico moderado, las expectativas positivas, el entrenamiento psicológico, etc. El sistema nociceptivo informa de cualquier situación que puede ser dañina y peligrosa para la integridad del individuo, por eso provoca una respuesta desagradable para que el animal escape, huya de esa situación y se proteja, o para que evite una conducta determinada. Y además, se crea una memoria para que evite volver a ponerse en esa tesitura. El dolor y la memoria van siempre de la mano, para bien y para mal. El dolor es una señal de alarma, y porque su mantenimiento es fundamental para garantizar la supervivencia, nos recuerda que hay algo que evitar, que hay algo que combatir. Los sistemas de atenuación del dolor nunca o casi nunca son eficaces al 100%. Más aún, en caso de que la señal de alarma no desaparezca, todo se encamina a amplificar la activación del sistema nociceptivo, a exagerar la información y amplificar su transmisión para intensificar esa alarma. Y entonces surgen una serie de cambios que convierten al dolor en una enfermedad en sí misma, en un proceso que evoluciona de forma independiente a la causa que lo originó y que tiene como finalidad aumentar la cantidad de información que alcanza el cerebro con la interpretación que se hace allí en la corteza prefrontal. Cuando el dolor se cronifica, el sistema nociceptivo se modifica completamente. Las vías, neuronas, encargadas de transmitir estímulos nociceptivos lo hacen de forma aumentada, y los sistemas endógenos responsables de controlar esa información son menos eficientes. Y las emociones generadas en el sistema límbico se sobreexpresan, y todo el sistema se amplifica. Así pues, los pacientes con dolor crónico no sienten su dolor ni su entorno de la misma manera, lo que por supuesto modifica su vida de forma significativa.
Por todo ello, el abordaje farmacológico del dolor debe tener en cuenta toda la complejidad que supone el dolor crónico y adaptarse a sus características, tipo de dolor, duración, localización, etc. Para ello pueden emplearse fármacos analgésicos antiinflamatorios, paracetamol, opioides, antidepresivos, que no irían dirigidos a tratar la depresión sino a potenciar los sistemas moduladores descendentes, neuromoduladores, etc. La selección de la terapia farmacológica debe ser personalizada y adaptada al tipo de dolor y las características de los fármacos, pero también, por supuesto, del paciente. Los efectos para el dolor pueden deberse a su acción sobre las vías nociceptivas, efectos periféricos o sobre la percepción que el paciente tiene de estos estímulos, sobre cómo se enfrenta a la experiencia del dolor. Sistema endocannabinoide y dolor. El sistema endocannabinoide es un sistema neurotransmisor inhibidor, es decir, está formado por sustancias que interaccionan con receptores capaces de disminuir la actividad de las neuronas. Se trata de sustancias, anandamida, diacilglicerol, etc., que se generan bajo pedido y que disminuyen la actividad neuronal. El sistema endocannabinoide está presente a lo largo de todo el sistema nociceptivo. Hay receptores cannabinoides CB1 en los nociceptores, en las neuronas espinales y cerebrales. Por eso, desde su descubrimiento a mediados del siglo pasado, se ha buscado cómo estimularlo farmacológicamente para poder disminuir la transmisión, nociceptores, e interpretación, cerebro, del dolor. Además de estar presentes en las neuronas nociceptivas, existen receptores cannabinoides CB2 en las células del sistema inmune. Son células que se activan cuando detectan un daño o peligro y que provocan una respuesta inflamatoria que en general suele suponer una mayor respuesta nociceptiva porque estimulan receptores localizados en los nociceptores, siempre con la idea de asociar daño y dolor para generar la memoria de evitación del daño. Y existe además el sistema neuroinmune, células gliales, microglía y astrocitos en los que los receptores cannabinoides CB2 también están presentes y que son responsables en el sistema nervioso central de la neuroinflamación que contribuye a la cronificación del dolor. El uso de agonistas cannabinoides en animales de laboratorio demostró desde el principio que la activación del sistema endocannabinoide producía efectos analgésicos, antinociceptivos para ser más correcto. Los animales tratados con estos fármacos mostraban un umbral elevado de respuesta al dolor, es decir, tardaban más en responder. Esto se comprobó en distintos modelos de dolor animal, agudo y crónico, nociceptivo y neuropático. Desde el principio también se comprobó que la estimulación del sistema endocannabinoide se acompaña de efectos psicoactivos, es decir, de efectos a nivel cerebral, que se identificaban con los que provoca el cannabis cuando se emplea como sustancia recreativa. Son precisamente esos efectos a nivel cerebral los que han supuesto un problema a la hora del desarrollo de fármacos cannabinoides para el dolor. El tratamiento del dolor crónico supone emplear un fármaco de forma continuada para intentar llevar a cabo una vida de lo más normal posible, por lo que los efectos psicoactivos pueden ser un problema muy relevante a la hora de emplear estos fármacos en pacientes crónicos. Existe, sin embargo, una interesante posibilidad de modular farmacológicamente el sistema endocannabinoide sin provocar efectos psicoactivos, que es actuar sobre los receptores CB2 localizados en el sistema inmune y las células gliales de la médula espinal. Estas células proinflamatorias y que contribuyen a la cronificación del dolor pueden ser inhibidas eficazmente con agonistas del receptor CB2. Aunque hasta el momento no ha habido ningún agonista cannabinoide sintético que haya demostrado una elevada eficacia como analgésico, al menos a nivel clínico existe mucho interés en el desarrollo de agonistas cannabinoides selectivos que pueden aportar un buen efecto analgésico con escasos efectos secundarios, bien porque sean selectivos de receptores CB2 o bien de receptores CB1, pero sin capacidad para acceder al SNC. Cannabis y dolor. Uno de los usos medicinales del cáñamo fue el tratamiento del dolor, y sigue siéndolo. El cannabis medicinal tiene como una de sus primeras indicaciones el dolor, aunque sigue existiendo controversia, en algunos ámbitos al menos, sobre su utilidad como tratamiento analgésico. El uso de la planta para el tratamiento del dolor se ha generalizado en los últimos años, siendo tremendamente variada la forma de consumirla: fumada, inhalada, ingerida, tópica, en forma de crema, la variedad empleada, la concentración en principios activos, etc.
Esto hace tremendamente complicado obtener certezas de la actuación del cannabis en el dolor, es decir, diferenciar si actúa sobre la percepción del dolor en sí mismo o en la forma de percibir e interpretar cualquier tipo de sensación externa. El método que permite comprobar si un medicamento, un tratamiento o una técnica es eficaz en el tratamiento de una patología es el ensayo clínico. No es lo mismo la evidencia clínica con apoyo estadístico que la experiencia clínica basada en el uso y el tratamiento diario. La experiencia clínica debe ser la base de la cual salen las hipótesis de trabajo a desarrollar en el ensayo clínico. Siempre es necesario dar ese paso para confirmar que la observación puede generalizarse para abarcar un grupo mucho más amplio de pacientes y poder desarrollar tratamientos con amplia utilidad terapéutica y pocos o asumibles efectos secundarios. Aunque la situación está cambiando rápidamente, no existen demasiados, al menos suficientes ensayos clínicos bien diseñados que permitan analizar el efecto real del cannabis en el abordaje de los distintos tipos de dolor. Diferencias, como ya se ha comentado, en las formulaciones, en el tipo de paciente, en la duración del tratamiento, en la variable a considerar. Por ejemplo, no es lo mismo valorar solo la intensidad subjetiva del dolor que la calidad de vida, por ejemplo, etc. Todo ello hace que no sea sencillo extraer conclusiones que sean, por decirlo de alguna manera, universales. No se trata de hacer aquí una revisión de todos los estudios publicados hasta el momento. Se incluyen en la biografía aquellos que se consideran más útiles o relevantes, pero se pueden proponer una serie de conclusiones. No existe evidencia suficiente de que deba emplearse en situaciones de dolor agudo, aunque en estudios de baja calidad se ha demostrado que sus efectos analgésicos son superiores al placebo. En dolor crónico, donde existen más estudios publicados, las conclusiones indican que el cannabis puede emplearse en aquellas situaciones en las que no se hayan conseguido resultados satisfactorios con otros tratamientos para los que existe más evidencia. Es más eficaz que un placebo, pero los efectos secundarios, aunque no suelen ser graves, no son despreciables en cuanto a su frecuencia ni en cuanto a sus características. Suelen describirse como frecuentes la sedación, confusión y desorientación, entre otros. Uno de los dolores que más sufrimiento provoca en el paciente es el dolor neuropático, difícil de tratar debido a la complejidad de su fisiopatología. En este tipo de dolor, el cannabis produce un efecto analgésico moderado, con efectos secundarios que pueden ser tolerables en la mayoría de los casos, en función de la gravedad de la patología. En el dolor oncológico, como en el resto de dolores, la eficacia es moderada y discutida, aunque su uso puede ser beneficioso debido a que además puede disminuir algunos de los efectos secundarios del tratamiento oncológico con quimioterapia, como pueden ser las náuseas y vómitos. Los países donde ya se está empleando el cannabis medicinal para el tratamiento del dolor proponen su uso en pacientes bien seleccionados, siempre bajo estricto control médico. En conclusión, existe un hueco para el uso del cannabis y los cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico, en situaciones en las que el dolor no se resuelve con otros fármacos o bien si los efectos secundarios de estos son inasumibles por el paciente. La eficacia depende mucho del paciente, de la patología y del producto que se emplee, y no pueden establecerse conclusiones generales. Los efectos secundarios, aunque en general no son graves, tampoco son infrecuentes y afectan a la esfera cognitiva, por lo que son necesarios más estudios bien diseñados y sobre todo comparados no solo con placebo, sino con otros tratamientos para poder definir de forma más precisa su ámbito de uso. Este artículo ha sido presentado por Fundación Cana.